Hola amigos, hoy empezamos con una nueva temática. Vamos a hablar de cómo escribir nuestro propio cómic y cómo vamos a dibujar un personaje terminado. Así que yo soy Cristian Valverde y esto es Cómo dibujar tu propio cómic. Bueno, en este primer encuentro, en el primer video que vamos a hacer sobre el guión, lo primero que vamos a hablar es principalmente de tres cosas. Vamos a tener en cuenta, primero que nada, el género al cual nosotros vamos a estar trabajando, o sea, qué público va a ir dirigido y cuál va a ser la temática y qué tipo de historia vamos a realizar. Después vamos a hablar un poco de la historia en general, de qué partes tiene que tener, y la creación de nuestros personajes, nuestros protagonistas, antagonistas y secundarios. Así que vamos un poco a hablar de todo eso. Lo primero que yo quería era mostrarles un poco con respecto a los géneros. Yo aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un género que puede ser, por ejemplo, tipo bélico, así de corte un poco militar y demás. Estos son los géneros que podemos ver. Vamos a ver. Después, por ejemplo, otro de los géneros que tenemos en los cómics. Hablamos del cómic y también géneros que pueden ser literarios y géneros que pueden ser en el cine. Después los géneros se pueden ir mezclando. No necesariamente tenemos un género puro. Hoy por hoy hay mucho mimetismo y se van mezclando, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un género que puede ser más policial, ¿sí? De corte así de policía negra. Después, por ejemplo, aquí tenemos algo de género de terror. Estos son ejemplos así a grosso modo para que vayan viendo algunos géneros que podemos tener en cuenta. Estos de terror. Después también tenemos cosas más humorísticas. Esto ya es así, es como un dibujo más, tiende a ser más sencillo, con un remate gráfico humorístico, digamos así. Después tenemos el típico cómic más estilo superhéroes y de corte fantástico, un género también fantástico. Después, por ejemplo, aquí tenemos algo un poco más tirando a romántico. Acá. Después hay distintos autores que los vamos a ir viendo, hablando. Pero esto, por ejemplo, ven, puede haber una cosa un poco más elaborada, pero está dentro de un género humorístico, ¿sí? Después tenemos el género fantástico, donde tenemos, por ejemplo, aquí también puede haber algo romántico. O sea, como van viendo, los géneros se pueden ir un poco mezclando y demás, ¿ven? Distintas cosas. El mismo género también puede presentarnos algo en blanco y negro. O sea que el color es independiente de los géneros, ¿sí? Normalmente igual las historias de terror es como que las vamos a ver bastante como en blanco y negro, ¿sí? Puede haber cómics de terror en colores, pero lo más común es la forma de hacerlos en blanco y negro. Y después, por ejemplo, aquí tenemos también un clásico de cómic así de corte fantástico, de este estilo. Y después, o sea, dentro de los géneros también después tenemos los estilos. El estilo, por ejemplo, tenemos el estilo que les gusta mucho, es el estilo manga. Que el manga también puede ser, a su vez, puede cortar distintos géneros. Puede haber un manga más de terror, puede haber un manga más humorístico, también de superhéroes, distintas cosas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, según nuestro propio estilo de dibujo, tenemos que darnos cuenta qué género vamos a trabajar. Si yo tengo un estilo de dibujo muy humorístico, tipo cartoon, y como que si quiero hacer una historia de terror, no me va a quedar muy terrorífico, más bien va a ser una cosa tipo sátira. Entonces, muchos guionistas escriben la historia pensando en la historia que quieren escribir y después buscan el dibujante adecuado para el género que ellos escribieron. Pero si nosotros vamos a hacer nuestro propio cómic, tenemos que tomar en cuenta cuál es nuestro estilo para ver qué tipo de dibujo vamos a hacer.
¿Mm? Porque que el estilo, el género que elijamos sea coherente con lo que nosotros podemos y sabemos hacer. Eso con respecto al género. Después, nuestra historia, lo principal que tenemos que armar primero es tomar en cuenta que tiene que tener un principio, un nudo, o sea, una parte intermedia y un final. Lo que tenemos que tener claro más o menos es cómo empieza la historia, qué es lo que va a pasar en el medio, en el nudo y cómo va a terminar. Esto después en el próximo video lo vamos a ver con más detalle, pero es más o menos eso lo que tenemos que tomar en cuenta cuando escribimos una historia. No importa el largo que va a tener la historia, lo importante es que tengamos claro cómo empieza, más o menos cómo va a continuar y cómo va a terminar. Y por último les quería mostrar la creación de los personajes. Esto es fundamental cuando vamos a crear nuestra historia. Tenemos que tomar en cuenta quiénes son los protagonistas, los antagonistas y qué tipo de personajes vamos a tener como secundarios que van a interactuar con los personajes. Entonces, esto es un poco lo que les voy a mostrar ahora, es un poco como la cocina de los cómics. Yo puedo, por ejemplo, hacer una serie de bocetos donde tengo distintos personajes. Acá, por ejemplo, en esta serie que tengo aquí son mis personajes que van a ser, aquí por ejemplo tengo algunos antagonistas y aquí tengo por ejemplo el protagonista de la historia. De lo que yo como lo voy trabajando el personaje, hago unos primeros bocetos y si me va gustando los voy cambiando, los voy mejorando. Por ejemplo, aquí tengo algunos más viejos, estos son unos primeros que hice y después algunos los fui cambiando como para que tengan el aspecto que yo necesito. Por ejemplo, aquí ven este personaje que está acá, finalmente lo terminé haciendo de esta forma, ¿sí? Que esta es un personaje así, que es el antagonista, digamos, ¿no? Después voy tomando como ciertas referencias de caras o rostros o historia que quiero tomar de los personajes. Algunos puedo comenzarlo haciendo como más caricatura y después tirarlos hacia el género que yo necesito. Y después voy haciendo algunas pruebas. Por ejemplo, puedo hacer pruebas de color para ver cómo va a quedar con distintas técnicas. Lo importante es que tener el personaje, por ejemplo en el caso de ser protagonista, tenerlo más armado, terminado, como para que yo lo pueda ver y trabajarlo. Después otros autores hacen más o menos ese mismo trabajo, ¿sí? Lo importante es que cuando uno diseña los personajes tenga en cuenta distintas cosas. Por ejemplo, el resultado final es este, pero tiene todo un proceso. ¿Cómo le voy a hacer la cara? El boceto inicial, qué aspecto va a tener, cuáles son sus motivaciones, cuál es su psicología, todo eso es lo que vamos a hablar con respecto a los personajes. Lo vamos a ir escribiendo y vamos a tomar en cuenta que tiene que tener vida, que un personaje necesitamos que tenga coherencia con las cosas que le van a ir sucediendo en la historia. Entonces, bueno, esto es todo por ahora con respecto a nuestra parte del cómic y vamos a dibujar completo un personaje. Bueno, aquí estamos para hacer nuestro personaje de hoy. Lo que les voy a mostrar, primero voy a hablar un poco de las referencias rápidamente. Por ejemplo, yo tengo, este es el cómic que estoy realizando, que es una novela gráfica. Tengo el protagonista y el que vamos a dibujar hoy es este personaje que está acá, que se llama Arnold Paole. Lo tengo como referencia para que una vez que yo, por más que sea un dibujo mío, no pierda los rasgos que tengo que hacerle, porque muchas veces que uno va dibujando su mismo personaje, con el tiempo lo va deformando, lo va haciendo distinto. Entonces, para cuidar que sea siempre el mismo, lo tengo como referencia para usarlo para dibujar, ¿sí? Después, por ejemplo, otra cosa que tengo como referencia, yo acá tengo, por ejemplo, un techo que me interesa, porque el personaje lo voy a hacer sentado arriba de un techo, ¿verdad? Entonces eso es más o menos una explicación rápida de lo que voy a hacer. Voy a trabajar, el boceto lo voy a hacer con un color azul. ¿Por qué lo trabajo con azul? Porque después cuando uno lo escanea y lo hace en Photoshop, el boceto es más rápido borrarlo si tiene otro color y no influye en la tinta. Si yo quiero borrar donde ya entinté, arrastro la tinta. Entonces evitamos el borrado del boceto trabajando con un color, que puede ser, en realidad no necesariamente azul, pero este es cómodo porque no marca tanto la hoja. Después, por ejemplo, voy a trabajar con algún tipo de
estilógrafo, fibra. Esto es un 0,5 por ejemplo. Y después voy a estar trabajando con pluma y tinta china. Esto se va mojando y se va pintando como se hacía en una época muy anterior. Para mucha gente ya ese es un material que no saben cómo funciona. Y estos son pinceles, ¿sí? A mí me gusta tintar con pincel. Trabajo con una punta muy finita, no sé si se ve aquí, esta, que hace que el trazo sea muy fácil de regularlo. Si yo aprieto poco va a salir bien finito, y si aprieto más es más grueso. Le da una cosa orgánica para la línea. Y después algunas fibras para trabajar ya cuando quiero hacer negros más plenos y otro tipo de línea. Y después por aquí tengo un frasquito que parece igual que el otro, pero los tengo distinguidos. Este es el de la tinta. Esto es aguada, que es tinta china pero con agua, para hacer un efecto de grises que le voy a hacer al cielo y un poco al personaje. Después ahora rápidamente lo van a ver. Y aquí tengo por ejemplo agua, donde voy a mojar el pincel y donde voy a mojar la pluma para que no se le impregnen la parte de tinta. Siempre hay que limpiar el material. Y después a lo último un trapito donde yo voy a limpiar el pincel y la pluma. Así que bueno, vamos al trabajo. Como les dije, aquí tengo la referencia del techo que yo voy a hacer. Entonces comienzo haciendo algunas líneas. A lo mejor la línea, el trazo en celeste no se va a ver tanto al principio, pero después rápidamente cuando lo vaya terminando el dibujo, lo vaya haciendo, van a ver un poco de qué se trata. Aquí yo ya estoy planteando el personaje. Después para la parte de tintas que lleva un poco más de tiempo, vamos a acelerar un poco el video. Así que no se asusten si de repente la mano va muy rápido, es porque el video está acelerado. Es nada más que para que vean todo el proceso de lo que vamos haciendo. Aquí yo estoy haciendo el boceto del personaje. Este personaje, esta historia, esta parte por lo menos de la historia, tiene un corte, hablando de los géneros que habíamos hablado un poco antes, bastante similar o parecido al terror. Entonces va a tener un poco esa temática o va a tener un poco esa atmósfera, ¿no? Así que ese va a ser un poco la idea de esto que estamos haciendo. Aquí ya más o menos pude bocetar un poco el rostro de este personaje. Aquí rápidamente lo voy a colocar en una posición que tengo pensada. Tengo pensado que aquí, esto, si yo no tengo mucha idea de qué postura le voy a dar al personaje, además lo puedo hacer en otras hojas hasta que encuentre la posición adecuada de lo que quiero hacer. Esto es a grandes rasgos. Acá, si yo tengo dudas con respecto a la proporción o la anatomía, bueno, ahí hicimos antes toda una serie de videos donde fuimos viendo un poco todas estas cosas, ¿no? Ahora estamos haciendo el mismo trabajo, pero ya aplicándolo a los cómics. Bueno, estas. Ahora ya voy a trabajar con la tinta, así que vamos a acelerar el video. Aquí lo que voy haciendo es ir terminando un poco más el boceto con los detalles, por ejemplo, que yo le quiera dar
a la parte del techo. Este es un proceso bastante más lento, donde vamos trabajando más los detalles, ¿sí? Que es lo que le va a dar después las terminaciones al dibujo.
Bueno, entonces ahora ya tenemos más o menos terminada la ilustración con algunos detalles. Lo que vamos haciendo al final, siempre yo dejo todos los detalles para el final, ¿no? Porque uno así sabe dónde van a ir ubicados después algunas cosas, por ejemplo lo que estoy haciendo ahora, algunas líneas. Y después, en realidad acá, yo tenía pensado en esta parte de aquí del cielo hacer un efecto con salpicados, pero eso lo vamos a hacer cuando veamos algunos efectos con la tinta. Así que esta ilustración la vamos a dejar por ahora más o menos así. Vamos a hacer algún que otro detalle más. Bueno, como les comentaba, aquí tenemos limpiándose los pinceles y la pluma. Bien. ¿Se ve? Entonces queda listo para volver a usar. Bueno, esto es todo. Esta es la ilustración terminada de nuestro personaje de hoy.